En este video vamos a hablar sobre la operación Renta 2024 en Chile para trabajadores independientes, es decir, los que reciben sus ingresos a través de boletas de honorarios o boletas de prestación de servicios. Lo que quiero hacer es enseñarte paso a paso cómo calcular los impuestos que tendrás que pagar en la declaración de renta y lo vamos a complementar con lo que vimos en el video anterior sobre las cotizaciones previsionales obligatorias. Para hacer este video investigué por muchas horas y además tengo la experiencia de haber realizado 10 declaraciones de renta desde que vivo en Chile. Pero ten presente que yo no soy contador, así que no tomes este video como una asesoría legal. Mi idea simplemente es mostrarte el panorama completo y darte las herramientas para que tomes conocimiento de este tema tan importante. En Chile todos estamos obligados a declarar renta y algunos a pagar el impuesto a la renta en base a los ingresos que tenemos cada año. En esta ocasión me voy a centrar específicamente en el impuesto global complementario que afecta a las personas naturales con domicilio en Chile y el cual globaliza todas las rentas que puedas tener en un año, como por ejemplo boletas de honorarios, boletas de prestación de servicios, retiros de utilidades de empresas, utilidades por inversiones como depósitos a plazo, dividendos de acciones, arrendamiento de bienes raíces, etc. La declaración de renta se presenta en abril, pero graba todos los ingresos que obtuvimos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Como vamos a calcular la declaración renta 2024, entonces tenemos que considerar todos nuestros ingresos del 2023. Y como estamos hablando de trabajadores independientes, nuestro punto de partida serán las boletas de honorarios. Lo primero que debes saber es que cuando emites una boleta de honorarios hay un porcentaje de esa boleta que se debe retener y pagar al SI. Antiguamente ese porcentaje era del 10% del monto bruto de la boleta, pero a partir del 2020 ese porcentaje ha venido aumentando año tras año. Ahora en el 2024 la retención es del 13.75% y cuando lleguemos al 2028 finalmente quedará en el 17%. Esa retención que nos hace el fisco se usa precisamente para pagar tus obligaciones en la declaración de renta. Si después de pagar los impuestos correspondientes nos sobra dinero, el SI nos hace una devolución parcial. Por otro lado, si queda faltando dinero, entonces te toca pagarle al SI lo que falte para cumplir con tus obligaciones. Lo que tenemos que pagar normalmente en la declaración de renta como trabajadores independientes es, por un lado, las cotizaciones previsionales que ya les mostré en el video anterior y por otro lado, el impuesto a la renta, que es en lo que me voy a enfocar hoy. Para poder calcular el impuesto a pagar tenemos que saber dos cosas. Lo primero es la base imponible y podemos decir que la base imponible es la suma total de todas nuestras rentas tributables. Recuerda que aquí entra todo lo que ganaste, boletas de honorarios, arriendos de propiedades, ganancias por dividendos, etc. Lo segundo es tomar esa base imponible y llevarla a la tabla de cálculo del impuesto global complementario que nos entrega el SI. Encontrar la tabla es súper sencillo, puedes ir a Google y buscar tabla impuesto global complementario 2024 Chile y seleccionar la primera opción que aparece. La tabla que nos interesa es la primera ventana desplegable. Yo por comodidad hice la misma tabla en Excel y te voy a explicar cómo se interpreta. La tabla está dividida por bandas o tramos y nosotros tenemos que identificar en qué tramo estamos según nuestra renta imponible anual. Entonces, una persona que tenga una renta imponible mayor a 0 pero menor a 10.402.992 estaría ubicada en el tramo 1. Si la renta fuera mayor a 10.402.992 pero menor que 23.117.760 estaría ubicado en el tramo 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, alguien que tenga una renta imponible de 50 millones estaría en el tramo 4 y alguien que tenga una renta imponible de 100 millones estaría en el tramo 7. Una vez identificado el tramo, la forma de calcular el impuesto es tomar el total de la renta imponible, multiplicarla por el factor según el tramo en el que estemos y al final restarle el valor que dice cantidad a rebajar. Voy a hacer 3 ejemplos para mostrarte en general cómo se calcula la declaración de renta para independientes. Primer ejemplo, vamos a suponer que Juan durante el 2023 hizo boletas de honorarios por un total de 2 millones de pesos. Empecemos calculando el impuesto a la renta. El total de la renta imponible de Juan es de 2 millones, lo que lo ubica en el tramo 1. Las personas del tramo 1 no tienen que pagar impuesto a la renta, así que el valor a pagar es 0. Segundo, cotizaciones previsionales obligatorias. Esto ya lo vimos en el video pasado, así que no voy a repetir la información. Para este caso, Juan no está obligado a realizar cotizaciones previsionales porque sus rentas del 2023 fueron menores a 5 ingresos mínimos mensuales. En resumen, la renta imponible de Juan durante 2023 fue de 2 millones, no tiene que pagar impuesto a la renta ni cotizaciones previsionales, pero por otro lado, recuerda que en el año 2023 había una retención por boletas de honorarios del 13%.
Esto significa que Juan tiene a su favor 260.000 pesos por las retenciones del 2023. En este caso, al realizar la declaración de renta, el fisco le devolverá ese monto a Juan. Segundo ejemplo, supongamos que Roberto ganó 24 millones en boletas de honorarios durante 2023. Empecemos con el impuesto. Si nos vamos a la tabla, los 24 millones estarían en el tramo 3. Pero acá hay algo muy importante que debes saber sobre las boletas de honorarios. El sí permite a los independientes rebajar parte de la base imponible en algo que se llama gastos presuntos. Para entenderlo fácilmente, piénsalo así. En el ejemplo, Roberto ganó 24 millones en el año, pero quizás tuvo que comprar un computador, pagar software y hacer otros gastos para poder desarrollar su actividad como independiente. Entonces el sí dice, perfecto, como yo sé que tienes que invertir para ejercer tu actividad, te permito reducir el 30% de los ingresos brutos que tuviste con las boletas de honorarios. Pero eso sí, hay un tope de 15 UTA que para el 2024 son 11.558.880 pesos. Entonces esos gastos presuntos de Roberto, que serían 7.200.000, se restan y finalmente el total de la renta imponible sería 16.800.000. Con ese valor ahora sí se hace el cálculo del impuesto. Tomo la renta imponible, que estaría en el tramo 2, y lo multiplico por 0.04, que es el factor de ese tramo. Le resto la cantidad a rebajar y con eso obtenemos el impuesto a la renta para Roberto, que será de 255.880. En cuanto a las cotizaciones previsionales obligatorias, recuerda que lo expliqué en el video anterior. En este caso estoy suponiendo una cobertura total, así que el monto a pagar sería de 3.818.880 pesos. En resumen, con una renta de 24 millones en el 2023, Roberto tendrá que pagar 255.880 en impuesto a la renta y 3.818.880 en cotizaciones previsionales. Eso da un total de 4.074.760, pero con las retenciones del año 2023 no alcanza para pagar el monto total, así que en la declaración de renta Roberto tendrá que pagar la diferencia de 954.760 al sí. Para el último ejemplo, supongamos que durante el 2023 Santiago ganó 60 millones brutos en boletas de honorarios y además sus inversiones le generaron rentas por 8 millones. Acá nuevamente podemos aprovechar el beneficio del gasto presunto, pero en este caso el 30% de 60 millones son 18 millones y eso sobrepasa el tope máximo permitido. Así que lo máximo que se puede rebajar en gastos presuntos sería el tope de 11.558.880. Con eso obtenemos una renta imponible por honorarios de 48.441.120 y también tenemos que sumar los 8 millones que ganó Santiago con sus inversiones. El total de la renta imponible serían 56.441.120, lo que ubica a Santiago en el tramo 5. Así que multiplicamos ese valor por el factor de 0.23 y le restamos la cantidad a rebajar. El impuesto a la renta para Santiago serían 4.397.063 pesos. Con respecto a las cotizaciones previsionales obligatorias, como los ingresos de Santiago fueron altos, entonces se cotiza en base al tope imponible anual, como les expliqué en el otro video. Por lo tanto, para una cobertura total, el monto a pagar serían 7.165.202 pesos. En resumen, de los 68 millones que ganó Santiago durante el 2023, tendrá que pagar en impuesto a la renta 4.397.063 y en cotizaciones previsionales 7.165.202, lo que da un total de 11.562.264. Por otra parte, con las boletas de honorarios del 2023, el sí retuvo a Santiago un total de 7.800.000, por lo que en la declaración de renta el monto que Santiago tendría que pagarle al sí sería de 3.762.264. Recuerda que aquí calculé las cotizaciones previsionales como una cobertura total, pero los independientes tenemos la opción de cotizar parcialmente hasta el año 2028. Si haces la cotización parcial, los resultados van a cambiar. Si tienes dudas, te sugiero ver el video que hice sobre este tema y que te voy a dejar abajo. Espero haber sido claro con la explicación. Si te gusta mi contenido, apóyame compartiéndolo con tus amigos para que hagamos crecer esta comunidad. Te mando un gran abrazo y me despido. Chao.